Hola mi queridas arañitas, bienvenida a tu canal favorito Aprende y Emprende con Fabi. Hoy tenemos este maravilloso diseño estilo flecha que les encantará. Para los materiales necesitamos un hilo de 70 centímetros, acá lo tenemos. Y aquí tenemos dos hilos coreanos, cada uno tiene 1,40 m. Aquí también tenemos dos hilos de dos colores diferentes de 1 metro. Comenzamos con el hilo de 70 centímetros y buscaremos la mitad. Unimos las puntas para encontrar la mitad rápidamente. Estas puntitas vamos a realizar un nudo simple y sencillo, el cual llevaremos hacia las puntas lo máximo que podamos. Si deseas, puedes colocarle un abalorio para que las puntas se vean mucho más original. Sin embargo, esto es algo opcional. ¿Listo? Vamos a apretar fuerte y luego cortaremos y sellaremos los hilos que nos sobran. Esto es para que el trabajo quede impecable y nuestro nudo no se nos vaya a desarmar en el futuro. Ahora hacemos un segundo nudo dejando la separación de 6 centímetros. Por aquí está bien, apretamos fuerte y así nos debe quedar. De nudo a nudo tenemos 6 centímetros de separación. Este hilo será nuestro hilo central. Como les dije al principio, debemos tensarlo muy bien para que trabajaremos súper cómodo y fácil. Recuerda, este es tu canal favorito de Aprende y Emprende, tu curso gratis. Así que aprovecha y inscríbete desde ya en el curso mediante WhatsApp. Este hilo lo tensaremos así, abierto. Por eso voy a utilizar un ganchito como este para cada uno de los hilos y mantenerlo abierto y bien tenso. Aquí tienes mi número, ¿por qué no lo anotas y me escribes a nuestro WhatsApp? Si ya estás inscrita en nuestro curso gratis, puedes suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Ahora vamos a tomar estos dos hilos, miren, lo voy a colocar del mismo largo, los dos hilos de 1,40 m. Para buscar la mitad de los dos hilos debemos unir las cuatro puntas. Muy bien, vamos a buscar las cuatro puntas y las colocaremos el mismo largo. Y de esta forma encontraremos la mitad de nuestro hilo rápido y fácil. ¿Listo? Así encontramos la mitad súper rápido. Esta mitad de estos dos hilos debemos colocarla en la parte de abajo de nuestro hilo central. Luego tendremos el mismo largo del lado derecho y del lado izquierdo. Comenzaré con nudo plano para ajustar este hilo a los hilos centrales. Comenzaré con la derecha por encima y los dos de la izquierda por debajo. Sale por este agujerito y apretamos. Acomodamos el nudo hacia arriba y ahora comenzamos el segundo con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo. Listo, ya tenemos los dos nudos planos. Ahora vamos a colocar nuestro hilo de color negro. Aquí lo tenemos. Buscamos la mitad uniendo las puntas, así. Y vamos a colocarlo en medio de los hilos centrales, de esta forma. Luego hacemos nuestro nudo plano así como lo veníamos haciendo, con la derecha por encima y el de la izquierda por debajo. Ahora tomaremos el otro metro de hilo de color fucsia. Buscamos la mitad uniendo las puntas y esta mitad la colocaremos en nuestro agujerito de color negro. Por eso pasaré un hilo por el agujerito y el otro por fuera. Cuando lo alemos nos quedará así, bien ajustado al hilo negro. Lo alamos para que este quede en todo el medio de nuestro tejido de nudo plano. Apretamos muy bien el nudo plano y comenzamos nuestro tejido. Vamos a subir los de color fucsia hacia arriba y abrir los de color negro, así. Vamos a comenzar nuestro tejido de nudo plano con el de la izquierda por encima y el de la derecha por debajo. Antes de apretar este nudo, vamos a tomar los hilos del negro y pasará por encima de este bucle, por debajo de los hilos centrales y saldrá por arriba por el agujerito de acá, de todo el medio. Sacamos hacia el lado derecho, así. Haremos lo mismo con el lado izquierdo. Pasamos por debajo de los hilos centrales y sale por aquí. Nos quedará un bucle de esta forma. Apretamos los hilos de color blanco para nuestro nudo plano y luego alamos los hilos de color negro tratando de que este hilo quede así, mirando hacia abajo. Así que apretamos y dejamos que el hilo quede así, mirando hacia abajo, agarrándose del nudo plano. Así. Ahora vamos a tomar estos hilos de color negro y vamos a subirlo y los de color fucsia los abrimos. Así, uno de lado y lado. Comenzamos a hacer el nudo plano y repetimos la acción. En esta ocasión el turno es de la derecha por encima y el de la izquierda por debajo. Sacamos por este agujerito y antes de apretar pasamos nuestro hilo de color fucsia por encima de todos los hilos, luego por debajo y sale por este agujerito de abajo hacia arriba.
Repetimos del lado derecho, por debajo y sacamos de abajo hacia arriba y quedan así dos orejitas. Apretamos el nudo plano y luego apretamos los hilos de color fucsia, tratando de que quede bien pegadito a nuestro hilo central para que quede bien sujeto del nudo plano que acabamos de hacer, que quede bien mirando hacia abajo nuestro hilo de color fucsia. Cuando terminemos, subimos los hilos de color fucsia y abrimos los hilos de color negro. Y repetimos la misma acción. El nudo plano ahora debemos comenzarlo con la izquierda y el de la derecha por debajo. Antes de apretar debemos hacer este movimiento con los hilos de color negro. Miren que pasa por encima de todos los hilos blancos, luego por debajo y sale por este agujerito en todo el centro de nuestros hilos centrales y también en medio del nudo plano que estaba haciendo. Apretamos los hilos negros intentando de que este hilo quede bien derechito sujetándose del nudo plano. Subimos los hilos negros que ya lo usamos y abrimos el hilo de color fucsia, el que vamos a usar. Debemos hacer este procedimiento para que nuestra pulsera quede maravillosa. Y lo mejor, que estos son los pasos. Así los debes copiar y los debes repetir hasta tener el largo que buscabas. Recuerda que si la pulsera del largo es para una dama, puedes hacerla de 14 a 16 centímetros. Si es para caballero, puedes hacerla de 18 a 20 centímetros. Es un paso muy sencillo y repetitivo. Lo que debes prestar atención por dónde sale, por dónde entra el hilo y repetirlo de que cada uno de los tejidos que hagas te queden perfecto para que el resultado quede muy bonito. Recuerda que a la hora de apretar los hilos de colores, por ejemplo, en esta ocasión, el hilo de color fucsia debe quedar las orejitas mirando hacia abajo, así, para que puedas observar al final el tejido estilo flecha. Miren lo lindo que se ve. Recuerda que cuando subamos el hilo de color negro, porque ya hicimos el tejido, debemos abrir el hilo de color fucsia. Así tendrás el largo que buscamos y miren lo lindo que se ve bastante original. Ahora estos hilos de colores, tanto el negro como de color fucsia, pasarán por el medio de los hilos centrales hacia abajo, todos los hilos hacia abajo. Luego que coloquemos todos los hilos hacia abajo para finalizar, vamos a realizar nudo plano. Puedes bajarlo uno por uno o todos como lo acabo de hacer yo. Realizo 2 nudos planos con los hilos de color blanco. Ahora el de la derecha por encima, el de la izquierda por debajo. Si eres principiante, no olvides que alternes al nudo plano, te quedará perfecto. Si lo haces con el mismo hilo del nudo anterior, tenderá a torcerse y a doblarse. Acá tenemos el resultado y miren lo precioso que se ve nuestro nudo plano perfecto, el diseño estilo flecha perfecto. Así que si quieres tener este resultado, ya sabes, busca este tutorial y realízalo paso a paso. Acá estoy apretando todos los hilos para que todos quede bien ajustados antes de cortar y sellar. Cortamos de tal forma dejando un poquito de hilo para quemarlos y hacer un buen sello para que no se nos vaya a salir ninguno de los hilos. Quemamos cada uno de ellos, que quede bien quemaditos y hacemos un buen sello. Pegamos bastante, vamos a pegar este que me quedó un poco levantado. Listo, miren, quedó perfecto. Ahora vamos a cortar y quemar estos hilos de color blanco que son los hilos anudadores. Solo dejaremos los 2 hilos del centro. Quiero aprovechar para recordarle a todas mis queridas arañitas que este es un curso gratis, así que aprovecha esta oportunidad de ganar dinero con este maravilloso arte. Aquí tenemos el resultado. Ahora aquí con los hilos centrales realizaremos un nudo simple y sencillo, bien pegadito al tejido. Protegerá el sello que hicimos. El segundo nudo dejando la separación de 6 centímetros y cortamos y sellamos los hilos que nos sobran. ¡Listo! Ahora para el cierre cruzaremos cada extremo de nuestro hilo y tomaremos tanto un hilo de color blanco y un hilo de color fucsia. Así, puede ser blanco, negro o los 3. Así. Doblaremos las puntas de los 3 hilos y empezaremos a rodear todos los hilos de nuestra pulsera, de tal forma que se vean los 3 hilos, guiándolo hacia el lado izquierdo. Cuando terminemos de hacer las vueltas que deseamos, pasamos los 3 hilos por el bucle y alamos el otro extremo para cerrar el bucle. Apretamos todos los hilos y luego cortamos y sellamos. Este es el nudo franciscano.
Recuerda que el sello debe quedar lejos de los hilos de la pulsera. Vamos a ver si desliza. Desliza perfectamente y tenemos un resultado maravilloso. Sé que a ustedes les encantará, así que manos a la obra. Si te ha gustado, por favor, regálame un me gusta. No olvides compartir esta clase e inscribirte en nuestro curso gratis. Acá tienes un espacio para ti, así que déjame tu opinión en la parte de los comentarios. Para mí es muy importante saber qué les pareció este nuevo diseño. Hasta la próxima.